Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos todos los detalles sobre la catástrofe informática que provocó CrowdStrike al bloquear más de 8,5 millones de ordenadores Windows en todo el mundo. También os hablaremos de las versiones Release Candidate de iOS 17.6 y iPadOS 17.6 que Apple ha liberado para desarrolladores. Por otro lado, repasaremos la avalancha de filtraciones sobre los grandes cambios que se esperan para los iPhone 17 en 2025. En cuanto al rumoreado iPhone plegable, os contaremos los últimos avances de Apple en este proyecto y cuándo podría finalmente ver la luz según las filtraciones más recientes. También os hablaremos de una importante mejora interna que incluirán los iPhone 16 para evitar los problemas de sobrecalentamiento que experimentaron algunos usuarios con los modelos del año pasado. Y para terminar os daremos las últimas noticias sobre la producción y posible fecha de lanzamiento del esperado iPhone SE, que supondrá un gran salto respecto a la generación actual. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida una semana más. Como veis tenemos muchas noticias que comentar, pero antes me gustaría dar la bienvenida y las gracias por supuesto a los nuevos suscriptores que en los últimos días se han unido a nuestra comunidad, a La Manzana Mordida Plus. Son estos. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de vosotros y por supuesto a los más de 1000 que ya formáis parte de esta increíble comunidad. Si visitáis lamanzanamordida.com vais a poder disfrutar de contenido extra a estos vídeos que publicamos aquí en YouTube, un podcast que publicamos cada semana, cursos, tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram donde estamos todos los suscriptores y nosotros, y por supuesto también podréis ganar regalos que hacemos cada mes. Precisamente dentro de unas semanitas vamos a regalar 2 HomePod de segunda generación para que el afortunado o afortunada se pueda configurar un buen par estéreo. Repito, lamanzanamordida.com. Tenéis el enlace de todos modos en la descripción. Bueno amigos, empezamos el repaso a las noticias hablando de la que quizás fue la noticia más importante en todo el mundo el pasado viernes, y es que se produjo una de las mayores catástrofes de la historia de la informática. Una actualización corrupta de un sistema de antivirus para equipos Windows bloqueó millones de equipos repartidos por todo el mundo. Estamos hablando de 8,5 millones de ordenadores bloqueados, o sea, una auténtica locura. El problema es que muchos de esos equipos desempeñaban tareas clave de las infraestructuras de algunas de las empresas más importantes del mundo, incluyendo aerolíneas o bancos. Vamos que el caos fue tremendo. ¿Y quién fue el responsable de este desastre? Pues la empresa CrowdStrike, que fue la encargada de enviar la actualización que contenía el error. Fijaos si fue grave la cosa, que incluso Microsoft tuvo que tomar cartas en el asunto, poniendo a disposición de los usuarios una herramienta para revertir el bloqueo. Pero atención, porque Microsoft no cree que toda la culpa sea de CrowdStrike. De hecho, un portavoz de la empresa ha declarado a The Wall Street Journal que un acuerdo llevado a cabo con la Comisión Europea en 2009 evitó que Microsoft pudiera llevar a cabo los cambios necesarios para evitar problemas como este. ¿Y en qué consistió este acuerdo? Bueno, pues básicamente Microsoft tuvo que permitir la instalación de antivirus a bajo nivel en Windows para que las herramientas de protección anti-malware de terceros tuvieran acceso al kernel, que viene a ser el núcleo del sistema operativo. Claro, a ver, este tipo de antivirus son más potentes a la hora de detectar y eliminar amenazas, pero como hemos visto, un error en el antivirus puede acabar ocasionando un bloqueo completo del equipo, y eso es exactamente lo que pasó el viernes. Otras compañías, como Apple, sin ir más lejos, no permiten el acceso al kernel de sus sistemas a los antivirus de terceros. De hecho, desde 2020, macOS bloquea por defecto el acceso a este componente del sistema operativo. Pero claro, Microsoft no puede hacer lo mismo debido a este acuerdo con la Unión Europea. Así que ya veis, menudo lío se ha montado con todo esto. Habrá que ver cómo evoluciona la cosa y si Microsoft y la Unión Europea llegan a algún tipo de nuevo acuerdo para evitar que catástrofes como esta se repitan en el futuro. Hablemos ahora de iOS, ya que además de la cuarta beta para desarrolladores de iOS 18, también Apple liberó la versión Release Candidate de iOS 17.6. Y es que sí, con este lanzamiento lo que viene a significar es que el lanzamiento oficial de estas versiones tendrá lugar la semana que viene. Estas versiones Release Candidate llegan justo una semana después de que se liberaran las cuartas betas de iOS 17.6 y iPadOS 17.6. Y como sabéis, las versiones Release Candidate son básicamente las versiones finales que veremos en el lanzamiento público, así que no esperéis grandes cambios de aquí a la semana que viene. De hecho, todas las características prometidas para iOS 17 ya se han implementado en versiones anteriores, así que no está muy claro qué novedades incluirá iOS 17.6. De hecho, en las betas no se han descubierto nuevas funciones importantes. Según las notas de lanzamiento de Apple, esta actualización se centra principalmente en proporcionar correcciones de errores y actualizaciones de seguridad no especificadas. Vamos, que es una actualización que se recomienda a todos los usuarios para tener nuestros dispositivos a punto y sin fallos.
Para los desarrolladores que quieran probar estas versiones Release Candidate, recordar que tenéis que ir a la app de ajustes, entrar en la sección de actualización de software y pulsar en la opción actualizaciones beta y ahí activar la beta para desarrolladores de iOS 17 o iPadOS 17. Pero vamos, que tampoco os compliquéis mucho porque si no pasa nada, yo creo que el mismo lunes ya la tendremos oficialmente. Hablemos ahora del iPhone 17, y sí, sé que todavía no ha salido el iPhone 16 y parece prematuro hablar de este, pero esta semana hemos conocido bastantes filtraciones y obviamente nuestro trabajo consiste en contároslas. Y es que aunque los modelos del iPhone 16 que esperamos ver en septiembre serán bastante similares a los iPhone 15, los rumores sugieren que Apple está preparando grandes cambios para 2025. De hecho, se habla de un dispositivo completamente nuevo en la línea de iPhone y podría ser el iPhone más caro que Apple haya ofrecido hasta la fecha. Según los rumores, este nuevo iPhone 17 se conoce internamente como iPhone 17 Slim, aunque es casi seguro que Apple no utilizará ese nombre. Slim hace referencia al diseño más elegante y delgado del dispositivo. Se dice que será significativamente más delgado que los iPhone actuales, aunque, claro, no sabemos exactamente cuánto. Además del diseño más delgado, se espera que el iPhone 17 de gama alta tenga la primera gran revisión de su cámara trasera. Los rumores sugieren que las cámaras podrían reubicarse de la esquina superior izquierda del iPhone al centro superior, lo que podría resultar en un diseño muy similar al del Google Pixel. También se rumorea que al menos un modelo del iPhone 17 del próximo año contará con apertura mecánica, lo que permitiría a los usuarios ajustar el tamaño de la apertura del iPhone 17 para obtener un efecto de profundidad de campo natural en las fotos, en lugar de tener que utilizar ese efecto generado artificialmente cuando activamos el modo retrato actual. En cuanto a la pantalla, se espera que todos los modelos de iPhone en 2025, incluido el modelo de gama alta, tengan tecnología de pantalla ProMotion, por fin, que ya sabéis permite tasas de refresco que van desde 1 Hz hasta los 120 Hz. Pero la gran novedad es que se rumorea que Apple está utilizando un nuevo revestimiento de pantalla con mejores propiedades antirreflectantes y mayor resistencia a los arañazos que el actual Ceramic Shield. También se espera una isla dinámica más pequeña que ocupe menos espacio en la pantalla y una cámara frontal de 24 megapíxeles, una mejora respecto a la actual cámara selfie de 12 megapíxeles. En cuanto a los procesadores, parece que la serie del iPhone 17 no obtendrá los chips de próxima generación de 2 nanómetros de TSMC, pero sí esperamos la tecnología del A19 que probablemente se construya en un proceso mejorado de 3 nanómetros. Así que ya veis, parece que si se confirma todo, el iPhone 17 va a ser un gran salto adelante para Apple, con un diseño más delgado, cámaras reubicadas, apertura mecánica, mejoras en la pantalla y chips más rápidos. Eso sí, habrá que esperar hasta septiembre de 2025 para verlo. Y hablando de iPhones futuros, tenemos también novedades sobre el proyecto del iPhone plegable. Este podría lanzarse tan pronto como en 2026, según un informe exclusivo publicado esta semana por The Information. El informe afirma que este dispositivo contaría con un diseño tipo clamshell, que es similar a la línea de los smartphones de Samsung, los Galaxy Z Flip, y además se añade que, se han puesto ya en contacto con proveedores en Asia en estos últimos meses para fabricar componentes para este dispositivo. A ver, los rumores sobre un iPhone plegable han ido circulando durante muchos años, pero el informe asegura que Apple finalmente está avanzando con el proyecto. Al parecer, el dispositivo ha recibido el nombre en clave V68 dentro de Apple, lo que sugiere que el trabajo se está acelerando. En cualquier caso, parece que un iPhone plegable todavía está por lo menos a unos años de distancia. Pero bueno, sin duda es interesante ver que Apple está explorando, nuevos formatos para el iPhone. Desde luego, este iPhone plegable sería un cambio radical en el diseño de los iPhone tal y como los conocemos actualmente. Eso sí, tengo mucha curiosidad por ver cómo resuelve Apple, algunos desafíos técnicos que conlleva un dispositivo plegable, como decía, el tema de la arruga en la pantalla o también asegurar la durabilidad de la bisagra a largo plazo. Pero bueno, conociendo a Apple seguro que no lanzarán el producto hasta que estén 100% satisfechos con el resultado. En fin, ¿qué opináis? ¿Os gustaría ver un iPhone plegable en el futuro o creéis que es una moda pasajera? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Sí, amigos, también hablaremos hoy de los iPhone que tenemos a la vuelta de la esquina, en poco más de un mes, y es que tenemos nueva información sobre los iPhone 16 que seguro que os interesa. Resulta que, si recordáis, poco después de que se lanzaran el iPhone 15 Pro y el 15 Pro Max en septiembre del año pasado, algunos usuarios empezaron
empezaron a experimentar problemas de sobrecalentamiento en estos dispositivos. Nosotros mismos nos hicimos eco y lo comentamos en nuestra review. Apple acabó solucionando el problema con una actualización de iOS 17, pero parece que van a ir un paso más allá con los modelos del iPhone 16, que como digo se lanzarán a finales de este año. Según ha informado The Information, citando a una fuente, los modelos del iPhone 16 estarán equipados con una hoja de grafito más grande dentro del chasis de los dispositivos para abordar el potencial sobrecalentamiento. Esto a la vez corrobora un rumor de noviembre del año pasado que afirmaba que los modelos del iPhone 16 contarían precisamente con un sistema mejorado de gestión térmica. Decidme en los comentarios si habéis tenido problemas de sobrecalentamiento con vuestro iPhone actualmente. En fin, ya sabéis, me gusta siempre leeros y conocer vuestra experiencia. Otro iPhone del que hemos conocido nueva información esta semana es el iPhone SE 4. Y es que después de casi 2 años de rumores sobre esta cuarta generación del iPhone SE, parece que por fin tenemos más noticias concretas sobre su lanzamiento. Según información que se ha publicado esta semana, los proveedores de Apple finalmente planean comenzar a aumentar la producción en masa del dispositivo en octubre de este año. Esto es una noticia importante porque nos da una idea más clara de cuándo podríamos ver este nuevo modelo en el mercado. Si esta información es precisa, significa que el próximo iPhone SE no se anunciaría junto con los iPhone 16 en septiembre, como algunos esperaban, pero en su lugar, se podría especular con un posible lanzamiento antes del año nuevo lunar en enero de 2025. Sin embargo, no olvidemos que los 3 modelos existentes del iPhone SE se anunciaron en marzo a lo largo de los años, así que una fecha de lanzamiento en marzo de 2025 también parece bastante posible. En cuanto a las características rumoreadas para esta cuarta generación del iPhone SE, se habla de una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, Face ID, un botón de acción y un puerto USB-C. Se espera que el dispositivo sea similar al iPhone 14 normal, aunque los informes dicen que solo tendría una cámara trasera. Además, podría compartir el proceso de fabricación del panel trasero con el iPhone 16. Así que ya veis, parece que Apple está preparando un gran salto para su iPhone más asequible. Pasaríamos de un diseño anticuado con un botón de inicio a uno más moderno con el Face ID y pantalla más grande. Eso sí, habrá que ver cómo afecta esto al precio final del dispositivo, porque no me extrañaría que se encarezca un poco. Decidme en los comentarios si os parece que estas mejoras harán que el iPhone SE sea aún más atractivo. Os leo. Y hasta aquí el repaso a las noticias. Os animo a que visitéis lamanzanamordida.com y os suscribáis si queréis escuchar el episodio de esta semana, donde vamos a profundizar aún más en las noticias sobre el fallo de CrowdStrike y también en los rumores sobre los iPhone 17 y iPhone SE 4. Repito, lamanzanamordida.com. Y ya estaría, amigos, si os ha gustado ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros y activar las notificaciones para no perderos nuestros próximos vídeos. Por aquí os dejo algunos más que os podrían llegar a interesar. Y nada, me despido hasta la próxima semana porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.